Este también fue un año de aterrizar discusiones, aterrizar realidades, experiencias y puntos de vista. Por eso llega uno de los momentos más simbólicos del acto, las lecciones magistrales finales. Y así como la Casa de Papel tiene a su profesor, me gustaría presentar a quien impartirá la última lección magistral del Máster en Comunicación Institucional y Política, alguien que nos enseñó que siempre debemos respetar los derechos humanos, la libertad de expresión y no las cobardes pegatinas en la puerta. Un fuerte aplauso para el profesor Joaquín Urías Martínez. Bueno, señor decano de la Facultad de Comunicación, señor coordinador del Máster Universitario de Comunicación Institucional y Política, profesores, estudiantes de los dos másteres, familiares, amigos, me llena de orgullo y satisfacción que mis estudiantes me hayan elegido para esta última lección, que os adelanto que va a ser una lección de verdad. Porque creo que no hay mayor reconocimiento para un docente que el hecho de que tus propios alumnos piensen que lo estás haciendo bien. Lo que pasa es que también es una responsabilidad porque tengo aquí 10 minutos en los que tengo que decir algo que merezca la pena. Lo vamos a intentar, que para eso me pagan. Me pagáis entre todos. Estamos aquí reunidos para celebrar que habéis terminado el máster. Y terminar este máster no es una cosa fácil, es una cosa bastante meritoria. Casi diría que tenéis algo, exagerando, permitidme que exageréis, de héroes homéricos enfrentándoos a un montón de circunstancias adversas. Habéis hecho frente, lo sabéis, a horarios disparatados, a no saber nunca cuál va a ser la clase que viene después y, sobre todo, para qué. Os habéis enfrentado a asignaturas sin programas, a otras que repiten el programa, a profesores que no se sabían el programa. En fin, a una serie de circunstancias que os ha hecho muy difícil llegar hasta donde estéis. Este máster es así, y os adelanto que va a seguir siendo así. Ya se ha probado que el año que viene va a ser todo igual. Luego os lo adelanto. A cambio, efectivamente, hay varias cosas buenas. Primero, que sois supervivientes de como quien sobrevive una dana. Vosotros habéis pasado como Ulises saltando de isla en isla, pues de catástrofe en catástrofe, pero quien sobrevive a una catástrofe tiene un aprendizaje personal. Eso por un lado. Y por otro lado, junto a esto que os digo, y lo sabéis también, habéis tenido asignaturas muy interesantes y muy buenos profesores, junto a otras cosas pues, que son mejorables. Me voy a dejar algún profesor en el tintero, pero se me ocurren y lo estoy viendo por aquí. Quiero mencionar a unos pocos que me parece que son excelentes compañeros y que habéis tenido suerte de tenerlos y no hay que hablar solamente de lo negativo. Pues se me ocurren Juan Carlos Gil, Estrella Fernández, Eduardo Berical, Rosalba Mancina, Carlos Rodríguez Raz, Inés Méndez, Antonio Pineda. Habéis tenido un montón, bueno, Concha, que está por aquí, el mismo coordinador. Habéis tenido un montón de profesores buenos que espero que os hayan servido, que hayáis aprendido y que hayáis disfrutado con ellos. Y ya está, se supone que ahora sois más listos que hace 8 meses. Bueno, aquí lo que os trajo aquí fue, y eso es verdad, a todos, la pasión por comunicar. Bueno, a ver, os trajo la pasión por comunicar, en algunos casos pues que no sabíais qué hacer después de acabar el grado, en otros casos que queríais ver mundo, viajar, otras cosas más inconfesables que voy a nombrar. Pero bueno, a todos os interesa la comunicación. Y como os interesa la comunicación, habéis decidido matricularos e intentar entenderla. Y ahora dejarme que dé un poco una lección, porque me parece que en este último día hay que volver a repetir algunas cosas que hemos estado hablando en clase. Y a mí me parece que si queréis entender el mundo actual de la comunicación, tenéis que entender el concepto de posverdad, que hemos hablado en algunas asignaturas, pero que yo creo que es fundamental. Y lo siento por quien se aburra, pero estamos en la universidad. Fijaros, vivimos en unos tiempos en los que los conceptos pasan tan rápido que incluso antes de que se hayan asimilado parece que son antiguos. De posverdad se empezó a hablar en los años 90, fue cuando nace el concepto de posverdad. En el 2016, hace 9 años, el diccionario de Oxford la declaró la palabra del año en el mundo entero. Y hoy día ya casi se usa menos
Y, sin embargo, yo creo que describe muy bien el paradigma comunicativo en el que estamos. Básicamente se trata de que hoy día, y ese es el mundo que os vais a enfrentar cuando acabemos este acto y salgáis por esa puerta, hoy día la comunicación no busca tanto, fijaros, dar información, dar opinión, como apela a los sentimientos. Y lo que marca la comunicación es la capacidad de atacar a los sentimientos. Eso, si lo mezclamos con las redes sociales, que al fin y al cabo las redes sociales lo que crean son burbujas, el microtargeting este famoso, lo que tenemos es una situación en la que es muy difícil saber lo que es verdad y en que cada uno solamente se cree la verdad que le ratifica en sus propias creencias antemano. Os pongo un par de ejemplos y permitidme que no pase rápido. Fijaros, en España en este momento, datos. Solamente el 5% de la población es musulmana. El 95% de los españoles tienen otra religión. El 90%, aunque se declaren ateos, son de raíces cristianas. Bueno, pues aunque el 5%, solamente el 5% de la población es musulmán, a diario hay gente que piensa que España se está islamizando, que cada vez los musulmanes están acabando con la religión católica. Fijaros, en Sevilla 100.000 locos, personas salen cada año de Nazareno. 100.000 personas, loco, un disparate. Cada día se crea yo salgo de Nazareno. Cada día se crea una hermandad nueva. Y sin embargo la gente dice, no, los católicos están en peligro. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo en que la gente oye lo que quiere oír. Otro dato que esta mañana leía en el aeropuerto de Tirana. Fijaros, en una encuesta reciente, la gente cree que el 51% de los inmigrantes reciben alguna ayuda estatal. En la vida real no llega ni al 10%. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues que lo que vale es que la gente se ratifica. La gente cree que los inmigrantes delinquen, no es verdad, muchos de vosotros venís de otros países, pero cada vez que un inmigrante delinque, lo oyen y dicen, mira, ¿ves cómo es verdad? Y se ratifica. Ese es el mundo en el que os va a tocar trabajar. Es una sociedad cada vez más polarizada, donde hay muchos bulos, noticias falsas y donde es casi imposible saber lo que es verdad y lo que no es verdad. Y eso tenéis que meteroslo en la cabeza para vuestro trabajo. Eso es como cuando hay una inundación. En las inundaciones, lo sabéis, bueno, espero que no hayáis vivido, pero bueno, es un dato que se sabe. Cuando hay una inundación, la primera consecuencia es que no hay agua potable. Hay agua por las calles, se inundan las casas y no hay agua potable. Eso es exactamente lo que está pasando con la información. Hay tantos datos, hay tanta información que nadie sabe qué información es verdadera y cuál no es verdadera. Y ahí tenéis que bregar con ese mundo. ¿Qué tenéis que hacer? Pues yo qué sé, tenéis dos opciones. Os podéis dedicar a ser apóstoles de los datos y a defender la verdad como una religión, o podéis entrar en el mundo de los bulos, de la apelación a los sentimientos. Yo siempre he pensado que los profesores que hacen moralina son un coñazo, son unos aburridos. Luego a mí me parece bien, incluso si os queréis dedicar a difundir bulos. Bienvenido. A eso vamos a enseñar también, o hemos enseñado, espero. Pero coño, se hace hacerlo bien. Quiero decir, os va a tocar ser mosqueteros de los bulos, espadachines, de las fake news, como queráis llamarlo, pero hacedlo bien. Si alguna vez os inventáis un bulo, cosa que os va a tocar hacer, si no, nadie os va a contratar, intentad hacerlo con cuidado. Un bulo es como una bomba nuclear. En el momento que lo lanza, se te escapa de las manos. No sé si alguno venís, sí lo sé, pero bueno. Si alguno venís de un pueblo pequeño, sabéis lo que pasa cuando uno lanza un rumor. Al final se te escapa, se vuelve contra ti y si te pillan, lo acabas pagando. Y no hay nada peor que el que te descubran y quede como un trilero. Así que mi consejo a la hora de trabajar en esto de la comunicación, o los pocos trucos que yo puedo daros, es que simplemente necesitáis dos cosas. Ser muy rápidos y muy coherentes. Muy rápido quiere decir vosotros, y ese es vuestro trabajo, lo que antes se llamaba crear relatos, que ahora muy denostado, pero que es verdad, tenéis que crear relatos. Para crear relatos tenéis que ser más rápido que los otros. Luego, vuestro trabajo es crear un marco mental asumible por cualquiera. Los primeros, lo hemos visto en clase muchas veces, pasa un suceso, explicad al mundo cómo tienen que entenderlo. Eso es lo primero. Y segundo, hacerlo con coherencia. Hacerlo con coherencia quiere decir que el marco mental que queráis difundir, coño, que sea creíble. No hagáis disparate, no planteéis disparate. Y si no, pues lo que os queda es control de daños.
Y en control de daño también lo hemos visto en algunos casos en clase. Lo único que os puedo decir es que no entréis en pánicos y que no digáis muchas mentiras. Porque cuando estás en situación de control de daño, las mentiras se pillan, como le pasa a cualquiera de los políticos españoles actuales, y se vuelven contra ti. Y poco más de este tema. Yo también quiero recordaros que ahora vosotros vais a dedicaros a vender ideas de otras personas, de instituciones o de políticos. Y necesitáis cobrar a fin de mes, como todo el mundo. Pero no os creáis que esa necesidad os tiene que convertir en mercenarios de ideas en las que no creáis. Hay mucha gente que es capaz de llegar a fin de mes manteniendo sus valores. Luego, por mucho que os creáis que tenéis que venderos a quien os pague, no lo hagáis. Y esto no es moralina, es un consejo porque al final no te compensa y no te valoran si te vende. Y poco más, fijaros, la información es poder, pero no es poder porque mandes. Para vosotros la información es poder porque mientras más información tengáis, mientras más cosas sepáis, mejor comunicáis y de manera más eficiente. Y eso le pasa también a los profesores. Lo que vale para la comunicación vale para los profesores. Me han dicho que ha habido profesores en el máster que no se saben ni el nombre de los estudiantes. Entiendo que ninguno de los que están aquí, por supuesto, pero bueno, supongo que tendrán su método. Yo soy incapaz de dar clase, de educar a alguien si no sé a quién coño estoy educando. Luego, es importante saber, y mientras más sepáis mejor. Mire, se me ocurre así a bote pronto, un poco de ejemplo. Imaginaros que le estáis dando, yo qué sé, clase a un grupo donde hay un concejal del PSOE de Chucena. Poned. O que tenéis un tipo que, yo qué sé, enfermero que está orgulloso de ser homosexual. O, no sé de qué os reís. O que tenéis un periodista de origen libanés fanático del Betis. O que tenéis algún chileno, que pasa cosas que hacen los chilenos, así que acaba de tener una niña chica preciosa. Bueno, pues todas esas cosas tenéis que saberlo. Tiene que saberlo un profesor. El profesor que no sepa esas cosas no sabe a quién le está dando clase. Hay gente que ni siquiera sabe que os llamáis todos Jesús, que sois el grupo bendecido por excelencia. En fin, no hay profesores sin alumnos. Yo creo que esa frase es importantísima. Ser profesor es muchísimo más que escribir un puñado de artículos inútiles o hacer mérito para que no sé qué mierda de agencia de calificación te ascienda y te convierta en catedrático. Ser profesor es tener alumnos. Los profesores existimos porque existen los alumnos y solamente con ellos nos convertimos en profesores de verdad. Yo por eso tengo que decir que, y lo digo aquí públicamente, algunos de los momentos más felices de mi carrera, y es verdad, lo he pasado los viernes a última hora. Sabéis que siempre me ponen los viernes a última hora. Qué casualidad. Pues lo he pasado los viernes a última hora cuando nos sentábamos en una misma mesa y un grupo de, que era la asignatura optativa, lo siento por lo que no estabais, nos poníamos a charlar de los incel o de cosas de ese tipo, tomando los pastelitos que traía yo, o los que traía Manu, o Lucía alguna vez ha traído también galletitas, y nos tomábamos nuestra galleta, nuestro café y nos pasábamos 2 horas hablando. Yo creo que eso es ser profesor. Y eso es un lujo que he tenido y que muchos profesores que están aquí no van a tener en su vida, por desgracia. Y también tengo que decir una cosa, pero que no se suba a la cabeza. Yo llevo, creo que son 12 años, 11, 12 años impartiendo clases en este máster. Bueno, pues la promoción, vosotros, la promoción que se despide hoy es la mejor de todas. No una de... No una... Cuidado, chicos. No es una de las mejores, es la mejor, con diferencia. Y eso hay que reconocerlo, que no se suba a la cabeza, ¿eh? Pero hay que reconocerlo. Y poco más, hoy acaba vuestra educación reglada. Yo no sé si sois conscientes de ello. Ahora ya un poco así de verdad, como cantaba el poeta, ¿no? Ya se acabó el alboroto y ahora empieza el tiroteo. Algunos de vosotros, algunas de vosotras, lleváis toda la vida estudiando. Desde que entrasteis en infantil, lo único que habéis hecho es, vuestra vida ha sido levantaros, ir al colegio, al instituto, a la universidad, al máster, oír clases y volveros. Coño, pues acabó. Hoy es el día en que eso se acaba. Bueno, salvo que os matriculéis en otro máster, por ejemplo, en el de publicidad, que os aconsejo vivamente. Pero, salvo que lo hagáis, que creo que la mayoría no lo vaya a hacer, hoy es el día en que acaba vuestra vida académica, reglada. Incluso los que venís de trabajar, pocos de vosotros vais a tener otra ocasión de vivir algo como esto. Luego, reflexionad sobre eso. Fijaros que
La vida, al fin y al cabo, es una línea, la mayoría de las veces, aburrida. Es lo triste, pero es así, la vida es un coñazo. Pero en la vida te acuerdas de los hitos, de las cosas que han sido importantes, las cosas que han merecido la pena de verdad. Y todos vosotros, todos, os vais a acordar de este máster como uno de esos hitos. El máster os ha puesto, lo decía antes José Tomás, ante el abismo de pensar en vuestro futuro, que vaya a ser, pero también os ha traído, y os lo decía yo el primer día, lo mejor que os ha traído el máster son unos compañeros extraordinarios. Los compañeros del máster forman una red, pero una red no como dicen ahí los profes, una red a la que os podéis tirar y no os vais a caer nunca, porque van a estar con vosotros. Es muy triste, porque hay muchos que nunca más vais a volver a veros. Después de la cena de esta noche hay gente que no vais a ver, una pena, es triste, pero es la vida. Pero siempre los vais a tener ahí. Los habéis disfrutado y tenéis que ser conscientes del privilegio que habéis tenido. Tenéis todavía el privilegio de disfrutar las cosas por primera vez. Y eso es un gustazo y eso es una suerte. Luego sois unos suertudos. Estaba hoy leyendo también un dato divertido. En el año 1242, hace mucho, para los que no estáis muy puestos en historia, cuando todavía Sevilla era islámica, pues en el 1242 un comerciante de la ciudad británica de Oxford tuvo la idea, cosa que le pasa a la gente, de asesinar a un estudiante de arte. ¿Se lo creo? El tío fue a la cárcel, después lo perdonaron. Bueno, no voy a contaros la historia. Pero, a cambio de eso, fijaros, durante 600 años, para ser licenciado en arte en Oxford, ha sido necesario jurar en público que nunca iban a perdonar a Henry Simeonis, que es como se llamaba el tipo. No te podías convertir en licenciado sin prometer que nunca lo ibas a perdonar. Y así tenéis que ser vosotros. Entended ese corporativismo bueno. Nunca perdonéis a nadie que ataque a ninguno de vuestros compañeros del máster, porque son vuestra familia. Y bueno, yo sé que venir al máster, voy acabando ya, venir al máster os ha costado un esfuerzo brutal a mucha gente. Esfuerzo económico, esfuerzo de tiempo que habéis dedicado al máster en vez de estar con vuestros seres queridos. Hay gente que habéis tenido que viajar, que venir de lejos, y ese esfuerzo tiene mucho mérito. Yo, en nombre de la Universidad de Sevilla, me lo puedo permitir, quiero pediros perdón por todas las veces que los profesores no hemos sido conscientes de ese esfuerzo que hacéis y no hemos estado dando la talla por ese trabajo que tenéis vosotros y vuestras familias. Pero al mismo tiempo quiero recordaros una cosa, y es que habéis recibido un máster de calidad, bastante calidad, con unos precios muy razonables y en algunos casos gratis, porque es educación pública de calidad. Por desgracia, lo habéis recibido en una facultad que se está haciendo tristemente famosa, porque hay una mayoría de profesores pues, que están a favor de la universidad privada y que no quieren que las clases más humildes lleguen a la universidad. No seáis como ellos. Sed personas decentes y defended la universidad pública. Y bueno, termino. San Isidoro de Sevilla, que era muy sabio y muy santo, decía que está grabado en un instituto aquí, decía que la vida sin teoría se vuelve inútil. Y eso es lo que habéis venido a hacer aquí este tiempo, conseguir la teoría para que vuestra vida no sea inútil y no se os olvide nunca. Pero San Isidoro, que además era santo, coño, también decía que la teoría sin vida real, te vuelve arrogante. Lo sabéis, lo habéis experimentado con mucha gente. No os volváis arrogantes. Pasad de cosas aburridas. Dedicaros a vivir. Pasad de oposiciones, lo siento por los padres, pasad de oposiciones, de meteros en una oficina o de cosas grises. Hoy acabáis y lo que tenéis que hacer con el resto de vuestra vida es divertiros. Hacerle caso a San Isidoro, divertiros y pasadlo bien. Y nada más. Gracias por haber venido y tengan cuidado ahí fuera.